¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas oraciones parecen tener el poder de mover montañas, mientras que otras, a pesar de estar cargadas de nuestras más profundas intenciones, parecen simplemente desvanecerse en el aire? Tal vez te has encontrado en ese lugar, en ese momento de necesidad desesperada, en el que sientes que no te queda nada más que hacer que orar con todo tu corazón. Y así lo haces, con lágrimas en los ojos, con el alma expuesta y vulnerable, susurrando o gritando tus súplicas al cielo. Pero después, cuando el silencio regresa, te preguntas, ¿fue escuchada mi oración? ¿Acaso fui ignorado? ¿Por qué no siento ningún cambio, ninguna respuesta? Estas preguntas son comunes y, de hecho, comprensibles. Nos han enseñado a creer que la oración tiene un poder inmenso, que puede cambiar el curso de nuestras vidas, transformar situaciones imposibles y traer consuelo en los momentos más oscuros. Y a veces, es cierto, a veces una oración parece desatar una serie de milagros que no podemos explicar, pero otras veces sentimos que nuestras palabras no llegan a ninguna parte, como si se perdieran en la vastedad del universo. Este sentimiento de duda no es raro. De hecho, es un aspecto profundamente humano de la experiencia espiritual. A lo largo de la historia, innumerables personas han experimentado esta sensación de desconexión, este abismo entre sus súplicas fervientes y la aparente falta de respuesta. Es en estos momentos cuando la fe es más difícil de sostener, cuando el silencio que sigue a una oración puede parecer ensordecedor, y cuando uno empieza a cuestionar no solo la eficacia de la oración, sino incluso su propósito. La oración es una práctica antigua, presente en casi todas las culturas y religiones. Se nos ha enseñado que a través de ella podemos conectarnos con lo divino, que podemos pedir ayuda, consuelo y guía. Sin embargo, en la era moderna, donde todo parece ser medido y cuantificado, es fácil caer en la trampa de ver la oración como una transacción, una fórmula que, si se recita correctamente, debería producir resultados tangibles. Esperamos que nuestras palabras tengan un impacto directo, que el simple acto de orar provoque un cambio visible en nuestra vida. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si la oración no está destinada a cambiar el mundo exterior, sino a transformarnos a nosotros por dentro? Consideremos por un momento la posibilidad de que la oración no sea un medio para obtener lo que queremos, sino una forma de acercarnos a lo que necesitamos realmente, aunque no siempre lo reconozcamos. ¿Qué pasaría si, en lugar de pedir que se eliminen los obstáculos de nuestro camino, oráramos por la fortaleza para superarlos? ¿Qué ocurriría si, en lugar de rogar por un cambio en nuestras circunstancias, pidiéramos la sabiduría para comprender las lecciones que esas circunstancias nos ofrecen? Este cambio de perspectiva puede parecer sutil, pero tiene un poder transformador. Imagina que estás en una montaña. La cima está envuelta en nubes, invisible, y el sendero que tienes delante es empinado y lleno de piedras. Es tentador orar para que las nubes se disipen, para que el camino se vuelva más fácil, pero tal vez lo que realmente necesitas es la capacidad de confiar en que, aunque no puedas ver el final, cada paso que das te lleva más cerca de tu destino. Tal vez lo que necesitas no es un camino más claro, sino un corazón más fuerte y una mente más clara para perseverar a través de la incertidumbre. La oración, entonces, se convierte en un diálogo continuo, no tanto entre tú y una deidad distante, sino entre tu yo presente y tu yo más elevado, ese aspecto de ti que está en sintonía con lo eterno, lo inmortal, lo divino. Cuando oras con esta comprensión, tu enfoque cambia. Ya no se trata de pedir y recibir en un sentido material, sino de alinearte con un propósito mayor, de encontrar paz y dirección incluso en medio del caos. Ahora bien, ¿cómo se ora de esta manera? ¿Cómo se lleva una vida de oración que realmente mueva montañas, no porque las empuje fuera de tu camino, sino porque te da la fuerza para escalar sobre ellas? Empieza por reconocer que la oración es más que palabras. Es un estado del ser,
una forma de vivir. No es solo algo que haces en momentos de necesidad, sino una práctica diaria que nutre tu espíritu, que te conecta con lo sagrado en cada aspecto de tu vida. Aquí tienes una oración que puedes hacer tuya, una que no busca cambios externos inmediatos, sino una transformación interior profunda. Dios, te busco no porque desee cambiar el mundo, sino porque deseo cambiar mi corazón. No te pido que quites los desafíos de mi camino, sino que me des la sabiduría para aprender de ellos. Dame la paciencia para soportar la incertidumbre, la fe para creer en lo que aún no puedo ver, y la fortaleza para seguir adelante incluso cuando el camino es oscuro. Ayúdame a recordar que no estoy solo, que en cada paso estás conmigo, guiándome, sosteniéndome, y que cada oración que pronuncio, incluso las que parecen no ser respondidas, es una semilla que siembro en el jardín de mi alma. Dame la gracia de aceptar tus tiempos, de confiar en tu plan y de vivir cada día con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que, aunque no siempre obtenga lo que quiero, siempre recibo lo que necesito. Cuando oras así, comienzas a ver que las montañas en tu vida no están ahí para detenerte, sino para desafiarte, para ayudarte a crecer, para llevarte a alturas que nunca imaginaste alcanzar. Cada oración se convierte en una escalera que construyes hacia ese yo más elevado, hacia una comprensión más profunda de tu propósito y tu lugar en el universo. Y aunque el camino pueda ser difícil, cada paso es un acto de fe, cada palabra una declaración de tu compromiso con ese viaje interior que, en última instancia, es la verdadera montaña que todos estamos destinados a escalar. Entonces, la próxima vez que sientas que tus oraciones no son escuchadas, recuerda que cada una de ellas es una conversación continua con lo divino, una oportunidad para fortalecer tu espíritu, para alinear tu vida con un propósito mayor y para encontrar paz y poder en el acto de simplemente orar. Porque, al final, no es la oración en sí la que mueve montañas, sino el poder transformador que despierta dentro de ti. El Sermón del Monte, contexto general y la enseñanza de Jesús sobre la oración, Mateo 5-7, contexto histórico y cultural. En la época de Jesús, los judíos vivían bajo la ocupación romana, lo que creó una profunda tensión social y espiritual. Los líderes religiosos de la comunidad judía, como los fariseos y los saduceos, tenían una gran influencia en la vida de las personas. Sin embargo, muchas de estas autoridades religiosas enfatizaban las formas externas de piedad, como las largas oraciones en público, las estrictas normas de la ley mosaica y los rituales, en detrimento de una relación íntima y sincera con Dios. Jesús, al llegar a Galilea y Judea con su mensaje, ofreció una enseñanza revolucionaria que desafiaba esta religiosidad exterior. El Sermón del Monte es una de las enseñanzas más famosas de Jesús, donde aborda muchos aspectos clave de la vida del creyente. Aquí, Jesús establece una ética radical del reino de los cielos, que no se enfoca en las prácticas visibles para los demás, sino en la intención del corazón y la relación auténtica con Dios. Esta enseñanza abarca desde las bienaventuranzas, hasta cómo actuar en la vida diaria, cómo interactuar con los demás y cómo orar. Las bienaventuranzas, el corazón del sermón, Mateo 5, 1-12. Jesús comienza su sermón con las bienaventuranzas, que expresan la naturaleza del reino de Dios y la actitud que sus seguidores deben tener en la vida. Estas palabras desafían las expectativas de poder y prosperidad que imperaban en la cultura judía y romana. Las bienaventuranzas proclaman que aquellos que son pobres de espíritu, que lloran, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, que tienen el corazón limpio y que buscan la paz, son los verdaderamente bendecidos por Dios. Estas palabras preparan el terreno para lo que Jesús enseñaría más adelante sobre la oración y otros aspectos de la vida espiritual. Él estaba mostrando que la bendición de Dios
no se basa en la aprobación de los demás o en el cumplimiento exterior de la ley, sino en la humildad, la dependencia de Dios y la búsqueda de su voluntad. La enseñanza sobre la verdadera justicia y la pureza del corazón, Mateo 5, 17 a 48, Jesús continúa su discurso hablando sobre la ley y los profetas, diciendo que no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla. En otras palabras, Jesús no estaba desechando las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino mostrando su verdadero significado. Para él, cumplir la ley significaba ir más allá de la obediencia superficial y entrar en la verdadera intención del corazón. Por ejemplo, en el caso del mandamiento de no matar, Jesús enseña que el odio y la ira injustificada son igualmente condenables. En cuanto al adulterio, Él señala que incluso mirar a alguien con lujuria ya es un pecado. En todos estos casos, Jesús está llamando a sus seguidores a una justicia que supera lo externo y llega hasta el nivel del corazón. Este énfasis en la pureza interior establece un vínculo directo con la enseñanza sobre la oración. Si la justicia no es solo una cuestión de obediencia exterior, la oración tampoco debe ser una mera recitación de palabras o un acto para ser visto por los demás. La verdadera oración, al igual que la verdadera justicia, proviene de un corazón que busca sinceramente a Dios. La oración y la vida espiritual auténtica, Mateo 6, 1 a 18. Aquí es donde Jesús comienza su enseñanza específica sobre la oración, situándola dentro del contexto de otras prácticas religiosas como la limosna y el ayuno. La limosna, dar en secreto, Mateo 6, 1 a 4. Jesús comienza hablando de la limosna, una práctica central en la vida judía que consistía en dar a los necesitados. Sin embargo, advierte a sus seguidores que no hagan alarde de sus buenas obras para recibir el reconocimiento de los hombres. Los hipócritas, como los llama Jesús, hacían sonar trompetas y buscaban la atención cuando daban limosnas. Pero para Jesús, el verdadero acto de caridad no busca el reconocimiento humano, sino que se hace en secreto, con la certeza de que Dios, que ve en lo secreto, recompensará al dador. Este principio se aplica también a la oración. Así como la limosna debe ser un acto secreto de devoción a Dios, la oración no debe ser un espectáculo público para impresionar a los demás. La oración, no para ser vistos, Mateo 6, 5 a 8. Jesús continúa su enseñanza enfocándose en la oración. En la época de Jesús, los fariseos y otros líderes religiosos solían hacer largas oraciones en las sinagogas y en las plazas públicas, buscando la aprobación y admiración de los demás. Jesús critica esta actitud y dice que aquellos que oran para ser vistos por los hombres ya han recibido su recompensa, es decir, el reconocimiento temporal de las personas. Jesús instruye a sus discípulos a hacer algo radicalmente diferente: orar en secreto. En lugar de buscar la aprobación de los hombres, los seguidores de Jesús deben entrar en su aposento, un lugar privado y apartado, cerrar la puerta y orar a su Padre Celestial en secreto. Aquí Jesús introduce uno de los temas más importantes de su enseñanza: la intimidad con Dios. La oración no es un acto público para impresionar a otros, sino un momento privado de comunión con Dios, quien conoce el corazón y las necesidades de cada persona. Jesús también advierte contra el uso de vanas repeticiones o fórmulas vacías que eran comunes entre los paganos de la época. Los gentiles, en su religión, creían que repitiendo largas oraciones y mantras podían atraer la atención de sus dioses. Sin embargo, Jesús enseña que Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Por lo tanto, la oración no es un intento de informar a Dios, sino una expresión de confianza en su provisión. El Padre Nuestro, el modelo perfecto de oración, Mateo 6, 9, 13. En este contexto, Jesús enseña a sus discípulos una oración que ha llegado a ser conocida como el Padre Nuestro. Es una oración simple, pero profunda, que refleja la actitud que debemos tener
al acercarnos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús comienza invocando a Dios como Padre, una imagen que habría sido sorprendente para muchos de sus oyentes. En el Antiguo Testamento, aunque Dios es descrito como un Padre, no era común que las personas se dirigieran a Él de esta manera tan cercana y personal. Al llamar a Dios Padre, Jesús subraya la relación íntima que debemos tener con Él, basada en confianza y amor. Además, al decir nuestro, nos recuerda que Dios es el Padre de todos los creyentes y que nuestra oración debe ser comunitaria, no solo individual. Santificado sea tu nombre. La primera petición de la oración es que el nombre de Dios sea santificado. Esto significa que el nombre de Dios sea honrado y respetado en todo el mundo. Es un reconocimiento de la santidad y majestad de Dios y un deseo de que su gloria sea reconocida por todos. Venga tu reino. Esta es una súplica por la venida del reino de Dios. En el ministerio de Jesús, el reino de Dios es un tema central. Se refiere al reinado de Dios sobre toda la creación, un reinado que trae justicia, paz y redención. Los discípulos de Jesús anhelan la venida completa de este reino, en el cual Dios transformará el mundo y traerá la salvación definitiva. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí se expresa el deseo de que la voluntad de Dios se cumpla plenamente en la tierra, de la misma manera que se cumple en el cielo. Esto implica una sumisión total a los propósitos de Dios, reconociendo que su voluntad es perfecta y buena, incluso cuando no comprendamos completamente sus planes. La historia de Caleb, un cambio en lo secreto. Caleb era un hombre conocido en su comunidad por ser devoto. Vivía en una pequeña aldea judía cerca de Jerusalén. A menudo se le veía en la sinagoga, participando en las festividades religiosas, y nunca dejaba de dar limosnas a los pobres en las calles. Vestía con ropa modesta, pero mantenía una cierta dignidad que lo hacía parecer justo y piadoso a los ojos de quienes lo rodeaban. Los ancianos de la sinagoga y sus vecinos hablaban de Caleb como un hombre de fe, y aunque era respetado por todos, él siempre sentía que algo faltaba en su corazón. A veces, cuando caminaba de regreso a su casa, después de ofrecer una generosa limosna en la plaza del pueblo, se sentía vacío, como si estuviera haciendo todo bien por fuera, pero no por dentro. Sin embargo, no comprendía por qué. Una vida religiosa vacía. Caleb hacía todo lo que la ley dictaba. Ayunaba 2 veces por semana. Oraba en la plaza del pueblo cada mañana y tarde, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Cuando daba limosnas, las personas lo miraban con admiración, agradeciéndole su generosidad. Sin embargo, en las noches, cuando estaba solo, una sensación de insatisfacción lo inundaba. ¿Por qué, a pesar de hacer todo lo que era correcto, no sentía paz? ¿Por qué sus actos no le brindaban la conexión que deseaba con Dios? Una tarde, mientras Caleb caminaba hacia su casa después de orar en la plaza, escuchó rumores de que un hombre llamado Jesús de Nazaret estaba enseñando en las colinas cercanas. Se decía que este hombre hablaba con autoridad y que sus palabras tocaban el corazón de todos los que le escuchaban. A algunos les intrigaba, a otros les incomodaba, especialmente a los líderes religiosos que no entendían por qué Jesús atraía tanta atención. Caleb decidió ir a escuchar a este hombre. Sentía curiosidad, pero también algo de desconfianza. ¿Quién era este hombre que hablaba de Dios de manera tan diferente a los fariseos y los maestros de la ley? Escuchando el sermón del monte. Al día siguiente, Caleb subió a la colina donde Jesús estaba enseñando. Al llegar, se encontró con una multitud de personas que habían venido de todas partes para escuchar a este nuevo maestro. Caleb encontró un lugar cerca del frente y se sentó, escuchando atentamente. Jesús comenzó a hablar sobre las bienaventuranzas, describiendo a aquellos que eran pobres en espíritu, los que lloraban,
los mansos y los que tenían hambre y sed de justicia como los verdaderamente bendecidos. Caleb sintió una punzada en su corazón. Esto no era lo que él esperaba. Siempre había pensado que el favor de Dios estaba reservado para los que seguían la ley con precisión y eran admirados por su piedad pública. Al escuchar estas palabras, Caleb sintió que una carga pesada caía sobre él. ¿Había pasado toda su vida orando solo para ser visto por los demás? ¿Acaso sus limosnas, sus ayunos y sus oraciones eran simplemente un espectáculo? Jesús continuó enseñando sobre cómo no debían usarse vanas repeticiones en la oración, como hacían los gentiles, quienes pensaban que sus muchas palabras los harían oídos. En cambio, Jesús enseñó a sus seguidores a orar con sencillez, y fue entonces cuando pronunció las palabras que Caleb nunca olvidaría. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mientras Jesús recitaba el Padre Nuestro, Caleb sintió una profunda paz que no había experimentado antes. Esta oración no era una serie de palabras vacías, sino una expresión sincera de dependencia de Dios, reconociendo su santidad, pidiendo su provisión diaria y buscando su protección. Un cambio en lo secreto. Esa noche, cuando Caleb regresó a casa, decidió hacer algo diferente. En lugar de orar en público como solía hacerlo, fue a su aposento, cerró la puerta detrás de él y se arrodilló en el suelo. Comenzó a hablar con Dios en silencio, recordando las palabras de Jesús. No usó muchas palabras, no trató de impresionar a nadie, simplemente se dirigió a Dios como su Padre, pidiendo su guía y expresando su gratitud. Con el tiempo, Caleb comenzó a experimentar un cambio. Ya no sentía la necesidad de ser visto o admirado por los demás. Comprendió que su relación con Dios era mucho más profunda que las prácticas religiosas externas. La verdadera devoción, como había dicho Jesús, ocurría en lo secreto, en los momentos en los que nadie más lo veía. Caleb siguió dando limosnas, pero lo hacía de manera discreta, sin esperar reconocimiento. Ayunaba, pero no lo anunciaba públicamente, y cada día entraba en su aposento y oraba, sabiendo que Dios, su Padre, lo escuchaba y lo conocía. La recompensa del Padre. Meses después, la gente del pueblo comenzó a notar algo diferente en Caleb. Ya no buscaba la atención de los demás, pero había una serenidad en su rostro, una paz que no había tenido antes. Algunos pensaron que Caleb había dejado de ser tan piadoso porque ya no lo veían orar en público, pero aquellos que lo conocían bien sabían que algo mucho más profundo estaba ocurriendo en su interior. Caleb nunca buscó la recompensa de los hombres, pero experimentó la recompensa del Padre, una vida transformada, una paz que superaba todo entendimiento y una relación íntima con Dios que no dependía de los rituales externos, sino de un corazón rendido a Él. Reflexión final. La historia de Caleb es un ejemplo de cómo las enseñanzas de Jesús sobre la oración y la vida espiritual pueden transformar radicalmente el corazón de una persona. A través de la oración en secreto, el cambio interno y el abandono de la búsqueda de reconocimiento humano, Caleb encontró lo que siempre había anhelado, una relación sincera y profunda con Dios. Este cambio no ocurrió de manera pública ni inmediata, sino en lo secreto, donde solo Dios ve y recompensa. Al igual que Caleb, todos podemos aprender a buscar a Dios en lo oculto, sin buscar la aprobación de los demás, confiando en que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y escucha nuestras oraciones, recompensándonos con su presencia y su paz.